Bien, ahora en este video tutorial vamos a realizar las siguientes actividades. Primero vamos a modelar el mecanismo de 4 barras usando Working Model, con la finalidad de realizar un análisis de posición. Y vamos a comparar esos resultados con los que vamos a obtener al resolver las ecuaciones de lazo utilizando los comandos de FindRoot y Solve, que son nativos de matemática. Esas ecuaciones las obtuvimos usando el método de álgebra compleja y el método analítico. El mecanismo que analizamos es este mecanismo de 4 barras. Vamos a correr la simulación. En este caso el mecanismo no tiene movimiento debido a que no está presente la gravedad y tampoco existe un motor o una fuente de energía. La simulación dura 5 segundos. ¿Cómo construimos este mecanismo? Bueno, vamos a iniciar con un documento nuevo. Lo primero que debemos de hacer son dos cosas importantes: definir los parámetros de simulación y definir el área de trabajo. El área de trabajo la podemos definir en Working Model utilizando el menú de persiana View y luego el comando de Workspace. Para este caso voy a utilizar estos cuadros de selección para definir dos reglas y el sistema de coordenadas. Sobre todo el origen me interesa. Vamos ahora a definir los parámetros de simulación. En este caso no va a haber gravedad porque estamos analizando la cinemática del mecanismo y entonces la gravedad no puede ir. Finalmente vamos a invocar el comando de accuracy. Este comando muestra algunas opciones que tienen que ver con el integrador, el paso de integración. Y bueno, lo que vamos a utilizar en este caso es el integrador de Coote-Mamerson. Este integrador es más exacto que el de Euler y el paso de integración va a ser fijo y lo vamos a definir de aquí en adelante como una milésima de segundo. Estas dinámicas son muy lentas de los mecanismos y un paso de integración de una milésima de segundo es suficiente para describir todo su comportamiento y su respuesta dinámica o cinemática, como en este caso. Una vez que hemos hecho esto, vamos a continuar con el siguiente comando que se llama pause control, en donde vamos a definir el tiempo de la simulación, que en este caso va a ser de 5 segundos. La opción que elegimos fue pausar cuando el tiempo es mayor a 5 segundos. Bueno, ahora vamos a proceder a dibujar la manivela. Dibujamos un eslabón de izquierda a derecha y en la parte inferior aparecen las coordenadas. Recuerden que esas coordenadas se relacionan con el centro de masa. Eso significa que si el centro de masa lo localizamos o lo colocamos en el origen del sistema de coordenadas, entonces vamos a tener que Working Model, como todos los simuladores, se refieren al centro de masa. Sus coordenadas son medidas de esta forma. Ahora bien, vamos a utilizar estos elementos llamados Point Element y vamos a colocar uno aquí. Esos elementos nos permiten tener referencia exacta. Al seleccionarlos ambos, este botón de Join se activa y podemos entonces unir generar un par cinemático de rotación. Vamos ahora a construir el acoplador. Recuerden que la altura que hemos elegido es de 0.3. También podemos desplegar su centro de masa, aunque no es necesario porque ese es un análisis cinemático. Podemos darle una longitud de 5 unidades. Permítame ver aquí el ejemplo que tenemos. Tiene 5 unidades, perfecto. Entonces también hacemos lo mismo. Tenemos aquí 5 unidades, el ángulo es de 0 radianes. Y lo que podemos observar es que también se puede variar. Si coloco el número 1 tendríamos un radian, o si escribo pi tercios también tendríamos 60 grados. Y bueno, esa es una forma de controlar la orientación. Aquí también utilizamos la técnica de los point element. Recuerden que se deben de aproximar hasta que aparezca esta muesca. Seleccionamos ambos point element, se activa este botón y los unimos. Podemos de una vez mandar la manivela a una posición deseada. En este caso voy a elegir pi tercios. Y tendríamos 5 unidades. Este eslabón debe de tener una longitud de 2. Y vamos a
a checar qué longitud tiene el seguidor. El seguidor tiene 4 unidades, 4 metros. Y bueno, pues vamos a construirlo. Entonces igual realizamos un rectángulo, trazamos un rectángulo y aquí las unidades serían 5 y debemos de colocar un point element aproximadamente en 5 unidades. Las coordenadas de este point element los podemos verificar y editar en esos cuadros de texto. En Y el valor es de 0 y otro point element en este extremo, de tal forma de que este eslabón pueda ensamblarse con este otro. Entonces aquí podemos verificar, vamos a verificar si están las relaciones de longitud correctas. Este eslabón tiene una longitud de 4, este de 5, ok. Entonces este tiene una longitud de 4 y este de 5, ok. Y el pivote, la posición del pivote se encuentra en 5 unidades. Ok, entonces en el momento en que nosotros colocamos un point element en este punto y en este otro y oprimimos el botón de Join, Working Model resuelve el sistema de ecuaciones para ensamblar el mecanismo, es decir, encuentra como incógnita, define la incógnita de θ 3 y de θ 4. Bueno, en este caso, si corremos la simulación no va a realizar ningún movimiento, inclusive están pasando el número de frames, porque no existe ni fuente en el motor de energía, no existe un motor y tampoco está presente la gravedad. Entonces el tiempo de simulación va a ser de 5 segundos. Lo que podemos hacer es ahora seleccionamos la manivela y voy a medir la posición rotacional. Le doy doble clic para que me muestre un resultado numérico. Selecciono el acoplador y también mido su posición angular. Doble clic y este sería el ángulo. Selecciono el seguidor. También tendríamos este ángulo aquí y le doy un clic en el display y voy a desplegar el tiempo. Voy a correr la simulación. Entonces aquí van a aparecer resultados estáticos en donde la entrada, la manivela, el ángulo de Q es igual a pi tercios, el ángulo θ3 es igual a 0.465 y el ángulo θ4 es de 1.453 radianes. Entonces esos resultados son los que nosotros vamos a obtener al resolver el sistema de ecuaciones. Con esos vamos a compararlos. Ahora bien, en matemática he preparado este archivo con la finalidad de que ustedes lo puedan replicar. Lo que vamos a utilizar es vamos a resolver las ecuaciones derivadas del álgebra compleja utilizando el comando de FindRoot y después el comando de solve, y después vamos a resolver las ecuaciones derivadas del método analítico igual utilizando el comando de FindRoot y después de el comando de solve. Para ello es necesario definir las longitudes R2, R3, R4, la posición del pivote O4X en X y en Y, la posición inicial angular de la manivela, construimos los componentes del parámetro P, P1 y P2, construimos el sistema de ecuaciones mostrado aquí, el que obtuvimos, y invocamos el comando de FindRoot. Elegimos una variable, en este caso sol, y bueno, la sintaxis es colocar las ecuaciones dentro del primer conjunto de llaves y después va a haber 4 conjuntos de llaves. Cada una de ellas va a representar la variable, en este caso la incógnita y su valor inicial, para S1, para S2, para T1 y para T9. Entonces el número máximo de iteraciones las vamos a fijar en 25. Recuerden que ese es un operador de reemplazo, va a desencapsular los resultados y los va a vaciar en un vector con esta forma, y después voy a utilizar el arco coseno para sacar obtener el ángulo en radianes y tanto para T3 como para T4. Entonces voy a borrar los resultados que se obtuvieron y voy a correr la celda para que ustedes vean que son correctos. Bueno, para en este caso el ángulo θ3 es de 0.46 y el ángulo θ4 es de 1.45, es como el que está mostrado aquí en
working model 0.46.5 y 1.45.3. Ahora bien, voy a utilizar las ecuaciones derivadas del álgebra compleja, pero ahora voy a usar un comando que se llama sol. Este comando lo que hace, todo lo demás queda exactamente igual, el sistema de ecuaciones. Lo único que va a cambiar va a ser este comando. En lugar de utilizar FindRoot, vamos a utilizar este comando sol. Y una de las ventajas que tiene es que este comando resuelve todo el sistema, es decir, encuentra todas las soluciones. En este caso va a haber dos conjuntos de 4 soluciones porque el sistema es no lineal. Igual vamos a quitar las salidas y corremos otra vez la celda. Y como pueden ver, aquí hay dos soluciones, la solución 1 y la solución 2. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo que la solución correcta sería la 2. Entonces lo que hacemos es vaciar la solución 2. La vaciamos en este vector, desencapsulamos los resultados y los colocamos aquí. Después hacemos el mismo procedimiento para obtener los ángulos θ3 y θ4 en radianes. Ahora bien, vamos a utilizar el método, vamos a resolver las ecuaciones del método analítico utilizando el comando de FindRoot. Igual definimos los datos de las longitudes y la posición de los pivotes. Damos el valor de inicial, o más bien el valor de la orientación de la manivela, igual a pi tercios. El sistema de ecuaciones son 2. Y obviamente las incógnitas son θ3 y θ4. Utilizamos el comando de FindRoot. Y bueno, el valor inicial para θ3 de 0.4 y el valor inicial de θ4 igual a 1. Este resultado encapsulado se desencapsula con este operador de reemplazo y generamos este vector, el cual se muestra a continuación. Esos serían los resultados finalmente del método, de aplicar el método de FindRoot al sistema de ecuaciones derivadas del método analítico. Ahora bien, vamos a utilizar el comando de sol, igual, los mismos datos, y aquí lo único que cambia es el comando. Entonces lo que nos va a dar esta solución es un conjunto de dos soluciones. El primer conjunto de dos soluciones son θ3 y θ4, y el conjunto de soluciones correctos sería el 0.46 y θ4 1.45 radianes. Bueno, pues con esto queda concluido la parte de la comprobación del sistema de ecuaciones que hemos obtenido en clase. Les pido de favor que esto lo hagan ustedes, lo hagan en sus casas, ahorita pueden iniciarlo en clase, para que cualquier duda que tengan la podamos subsanar.